muy buenas tardes o noche a todos y a todas, especialmente a los que se están conectando desde la isla de Puerto Rico y muy especialmente a los que nos están acompañando desde otros horizontes. Así que qué bueno que podamos eh, vivir esta experiencia de las jornadas de teología 2025. Les habla el profesor José Enrique Quique Hernández, desde aquí, desde la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente desde el Centro de Pastoral, Centro Sofía. Le damos una cordial bienvenida a todos y a todas y esperamos tener un momento agradable, no solamente hoy, sino también mañana, miércoles y el jueves. Las jornadas de teología son un esfuerzo de la Universidad del Sagrado Corazón por formar y fortalecer la fe de agentes de pastoral, de líderes comunitarios y también de profesionales de ayuda que les interesa el tema de la espiritualidad o de la religiosidad o sencillamente el humanismo y el trabajar desde las personas, sus entornos y lo que necesitan. Así que esta jornada responde a esa iniciativa tanto de la universidad como de el Centro Sofía. Les explico que el año pasado tuvimos una jornada parecida a esta que llevó por el título Hacer Teología Hoy. Y es interesante que dentro del tema de hacer teología hoy surgió en la reflexión que además la teología tiene como función hoy acompañar. Y de ahí surgió el tema y la iniciativa que estamos compartiendo en esta segunda jornada de teología. Por eso el título de Rostros y Horizontes, una teología que acompaña. Y el objetivo, como vamos a ver, va a ser que todos y todas nosotras ampliemos lo que es el término de acompañamiento. No solamente acompañamiento personal, sino también de grupo, de comunidades y de entornos. Y acompañar desde la realidad y la necesidad que tiene la persona, el grupo, las comunidades o los entornos. Así que muy complacido de que estén todas y todos con nosotros compartiendo esta primer día de jornada. Y para dar inicio, quiero entonces introducir a la persona que va a estar moderando y que también ha sido gestor, parte del equipo organizador de estas jornadas. La persona es Marco Enrique Salas Laure, parte del equipo del Centro Sofía, y él va a estar entonces moderando la reflexión, el taller o los trabajos que podamos hacer en la tarde o noche de hoy. Así que Marco, adelante. Bueno, un saludo para ustedes, a Bárbara, Carmín, Radames, Verónica, Eddie, Made, Francisco, Vanessa, José, Wilma, Saúl, un abrazo querido, Josefina, Clara y a todas las demás personas que están por aquí que no han encendido su cámara. Ojalá en algún momento, si pueden, lo puedan hacer. Gracias por estar aquí. Como Quique mencionaba, esto es un trabajo que hemos venido sintiendo y elaborando para responder a una preocupación, pero también a una vocación que tenemos desde el Centro Sofía, que es acompañar procesos de formación, aportar a la reflexión teológica y, por supuesto, hacerlo desde una teología encarnada, una teología que acompaña, una teología que escucha, diríamos en estos tiempos de hoy, una teología sinodal también. Así que gracias por darse la oportunidad, por confiar en este equipo para acompañarles durante estos 3 días con 3 propuestas, con 3 miradas que pueden enriquecernos también en el trabajo particular que cada uno hace en sus diversos espacios pastorales. Yo voy a estar aquí solo un segundo porque mi trabajo único y exclusivamente es darle la oportunidad a nuestra invitada de hoy, con quien abrimos estas jornadas, a la querida Norma, presentarla, darle la bienvenida. Norma, espero que te sientas súper, súper acogida desde la isla y también desde tantos otros lugares que se conectan en este momento en esta sala de Zoom. Bueno, Norma Angélica Olaeta, yo lo primero que diría que es amiga.
Así que es una gran amiga, es una gran compañera, teóloga que camina y danza por tantos lugares. Ella se define a sí misma como mujer consagrada a Dios, seguidora de Jesús, movida por el Espíritu, apasionada por el proyecto del Reino de Dios y en camino continuo de aprendizaje. Es religiosa mexicana de la Compañía de Santa Teresa de Jesús desde 1991. Nació en la Ciudad de México, exalumna del Colegio Teresiano de la Florida, donde también fue docente de licenciatura y en preparatoria. En su camino como aprendiz, como ella misma se define, es ingeniera cibernética y en ciencias de de la computación. Tiene una maestría en docencia universitaria, una maestría en teología y mundo contemporáneo y bueno, ha por supuesto vivido gran parte de su vida acompañando también procesos de formación como este y querida Norma, desde ya muy, muy agradecidos con que estés por aquí. Em, yo quisiera para que diéramos como el espacio inicial, que agregaras tú también alguna otra cosa que quieras compartirnos de quién es Norma y después de eso, la sala está aquí, todos estamos con el corazón atentos para escucharte. Gracias por estar aquí, bienvenida a nuestra jornada de teología del año 2025 y gracias por también abrir estas jornadas y darnos también los primeros pincelazos de lo que queremos trabajar en los próximos días. Te escuchamos y muy bienvenida. Muchísimas gracias, Marco, y gracias a todo el equipo que me hizo esta invitación. Gracias a quienes están hoy aquí. Tú dices que qué puedo añadir. Pues yo recordaba que cuando hice mi solicitud para entrar a la congregación, nos pedían escribir nuestra biografía. Y bueno, a mí la verdad me gusta escribir y yo hice como ahí un librito y lo titulé Mujer que camina acompañada por el amor. Y creo que esa es mi historia de vida. Soy una mujer en camino, eh, que acompaño, pero que soy acompañada, en primer lugar, por Dios, por la presencia, por esta fuente de vida. Entonces, el tema propuesto me encanta porque pues es parte de nuestra historia, ¿no? El ser caminantes. Y así me presento hoy ante ustedes como una caminante más, para compartir pues parte de mi recorrido que pues sí, ya tiene un poquito de historia y distintas experiencias, parte de mi reflexión, pero sobre todo para juntos construir algo, escuchar otras voces, tejer redes. Eso se me hace apasionante y es otro modo de acompañar el momento que vivimos. Así que pues yo añadiría eso. Comenzamos. Muy bien. Bueno, pues me toca abrir estas jornadas, todo un reto. Y la propuesta o lo que me invitaron a reflexionar es acerca de la teología del acompañamiento, sus fundamentos y los desafíos. Vamos a estar jugando con el pasado, el presente y el futuro. Y en lo personal a mí me gusta pues hacer propuestas creativas y diferentes. Así que para no estar hablando 2 horas, que eso sería en verdad muy cansado para todos, tengo pensado el repartir el tiempo en 4 momentos. En 2 primeros momentos más como viendo hacia el pasado y las bases. Luego haremos una pausa creativa y 2 momentos ya viendo el momento actual y hacia el futuro, ¿no? El horizonte. Y luego tendremos un momento de compartir en pequeñas comunidades, conversar, pues para ver cómo va cayendo esta palabra que iré compartiendo, para cerrar juntos, ¿no? Con algunas pistas, más que conclusiones o dogmas, es como pistas para caminantes y para seguir el camino. Entonces, por allí va la cosa. Y yo les invito a que también vayamos, me gusta usar metáforas, imágenes, pensando que hemos sido invitados a un banquete. Bueno, el primero que habló del banquete fue Jesús, esto no es original mío, el banquete del reino. Entonces, la invitación a estas jornadas y por eso yo te invito en un primer momento a que pues tomes conciencia de por qué estás aquí. ¿Quién te hizo la invitación? ¿Cómo la acogiste? ¿Qué pasó en ti? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla porque también soy muy visual y me ayuda a llevar un recorrido y tampoco desviarme. Entonces, si me están viendo, bueno, están Sí, viendo la pantalla. ¿Bien? sí, hace falta nomás que la pongas en grande y listo.
Ok, Perfecto. bueno. Genial. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio de activación. En 2 minutitos, te invito a que retomes tu propio camino y tu propia experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia de haber sido acompañada o acompañado en tu proceso cristiano? Así como un breve relato, bueno, ¿qué experiencia he vivido? También imágenes que te vengan a la mente y al corazón de acompañantes significativos en tu experiencia. Personas, perfiles, características, modalidades. Tráelos a este momento. ¿Qué influencias positivas o negativas has tenido en esto de ser acompañado o ser acompañante? Y también, ¿qué deseabas y necesitabas de tu acompañante y no lo obtuviste? ¿Y qué obtuviste como respuestas de tu acompañante? Porque tal vez tú necesitabas algo o deseabas algo y eso no llegó, pero otras cosas sí llegaron. Y por último, en este momento actual, en este inicio de estas jornadas, ¿qué necesidades experimentas hoy? Elige una necesidad fundamental en torno al acompañamiento. A lo mejor justo ahorita necesito un acompañante. Ah, pues muy bien. O pues necesito a quien acompañar o refrescar este ministerio. No lo sé. 2 minutos, pongo tiempo. Esto no lo vamos a compartir ahorita, pero es para ir calentando motores. Digamos que estamos llegando al lugar del banquete y pues tener claridad de a qué venimos y a dónde venimos y qué tipo de platillos vamos a poder degustar. Así que corre tiempo y nos focalizamos en el tema. Ok, tiempo. Pues ya recuperando nuestra experiencia, vamos también teniendo algunos datos que nos pueden acompañar en este recorrido. Y vamos a irnos al punto de partida, a las raíces. Si entramos al lugar del banquete, pues a la mesa. ¿Dónde está la mesa donde se va a servir el banquete, el mantel? Es muy apasionante descubrir lo que las palabras nos dicen, porque desde su nombre, desde su estructura, ya nos van hablando del contenido. Entonces, brevemente vamos a recuperar la etimología, las raíces de teología y de acompañar. Y seguramente muchas de las cosas que voy a ir compartiendo ya lo saben, lo conocen. Excelente, es un recordatorio. Y si no, pues también para ir en el mismo canal. Entonces, la palabra teología es de origen griego y viene de un término compuesto por teos, que significa Dios, y por logos, ¿no? Que puede ser un estudio, un razonamiento, un discurso. Así que etimológicamente podemos definirla como un discurso o tratado de Dios. Es decir, un hablar de Dios. A mí me gusta más decirlo así. Es ese hablar de Dios, hacerlo presente, que sea parte de nuestro día a día. Y en cuanto a acompañar, la etimología es preciosa porque viene del latín ad cum pane, que significa el que come pan con. Y entonces esto se relaciona con la idea de compartir, de estar juntos. De aquí surge la palabra compañero y luego acompañar. Entonces es ese estar junto a alguien y compartir. Si juntamos ambas cosas es hablar de Dios estando en camino con otros y compartiendo ese pan que puede ser un pan real, físico, o esto que nutre nuestra interioridad, nuestro sentido de vida, nuestra dirección. Entonces, desde aquí, pues es lo que queremos acercarnos a reflexionar en estos 3 días, ¿no? La teología del acompañamiento. Y bueno, pues también es importante ver, pues, en qué se fundamenta, ¿no? ¿Cuál es esos ladrillos base, lo que les decía, la mesa en la que vamos a servir el banquete? Pues el fundamento por excelencia es un Dios que acompaña a su pueblo, que hace camino con él. Es esta historia humana entretejida con el actual Salvador de Dios y a quien nada de lo humano le es indiferente, que eso es
precioso, un Dios que se compadece, que escucha el clamor y que hace camino con, que es compañero. Y desde ahí, pues vamos a ver dos fundamentos. Tuve que ir seleccionando porque, como ustedes saben, el tema es muy amplio. Pero bueno, el fundamento teológico, pues es la encarnación. Este Dios que se conmueve tanto de la humanidad que se hace humanidad en Jesús. Es la kenosis de Jesús y es donde tiene el acompañamiento de Dios a su pueblo el punto culminante. Porque en Jesús Dios se hace todavía más cercano y se muestra compañero de camino de la humanidad. Jesús se hizo uno de tantos, pasó haciendo el bien, recuperando dignidades, restaurando a la persona, insertando a los excluidos, fue haciendo camino junto con otros. Y a nivel de qué tipo de acompañamiento, qué implica esta encarnación, esta kenosis, este vaciamiento de Jesús, pues es un modelo de servicio que comparte el sufrimiento y la experiencia humana con amor y compasión. Es un encarnarse mostrando cercanía y empatía, que escucha, comprende, comparte la experiencia del otro, de la otra, sin juzgar ni imponer soluciones a distancia. Esto también es humildad y vulnerabilidad, algo que a veces escondemos y sentimos que no toca mostrar y sin embargo vemos que es parte de nuestra humanidad. Además, nos invita y nos permite reconocer la propia necesidad de Dios y compartirla, la propia fragilidad, las limitaciones. Y también, pues sí, lleva a la transformación y a la esperanza. La encarnación de Jesús busca no solo aliviar el sufrimiento, sino ayudar a encontrar un camino de esperanza y redención, otra manera de contar la misma historia, un horizonte de sentido. Entonces vemos que esta kenosis de Jesús, con su entrega e identificación plena con la humanidad, se convierte en el fundamento teológico del acompañamiento y nos invita a una actitud de cercanía, de empatía, de humildad y de servicio. Y en cuanto a los fundamentos bíblicos del acompañamiento, pues vemos en el Antiguo Testamento este salmo de El Señor es mi pastor, un Dios que acompaña, conduce, guía, cuida, que conoce y a quien lo conocen. Y en el Nuevo Testamento está esta imagen también de este Jesús buen pastor. Hay pues diferentes relatos que por supuesto que nos muestran el modo de acompañar de Jesús. Uno de los reconocidos así como paradigma por excelencia es el de los discípulos de Maús. Sabemos que Jesús caminaba por las aldeas, sanando, anunciando el reino, enseñando con parábolas llenas de pedagogía. O sea, él realizó su magisterio acompañando. ¿Cómo se aprende a acompañar? Pues acompañando, haciendo camino con otros, compartiendo con otros. Y en este relato es en el que quiero que nos fijemos y los invito ahora a viajar al pasado, acercarnos a Galilea, a este hombre campesino sencillo que andaba por ahí en los caminos y que aprendamos de él el modo de acompañar. Así que voy a hacer un cambio de escena para irnos al pasado y en este cambio, en estos segundos, te invito a pues escribir algo de lo que acabamos de escuchar, que te dé una luz, algo que te llame la atención, ¿no? Estamos poniendo la mesa y el mantel, ¿no? ¿Qué significa etimológicamente? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Sí se ve la presentación del modo de acompañar? Muy bien. Bueno, pues hemos viajado en el pasado y vamos a acercarnos a una experiencia de vida, de caminar con los discípulos de Maús. Y vamos a ver en la práctica el modo de acompañar de Jesús. Ok, bueno, entonces los caminantes, pues es Jesús de Nazaret. En esta escena es Jesús resucitado y pues acompaña a los discípulos de Maús, que yo aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis
Pues para ver quiénes son esos discípulos de Maús. Porque uno de ellos sí nos pone el nombre, el Evangelio, y dice que era Cleofás. Pero él o la, otra, no viene su nombre. Entonces se me hace súper interesante que hay reflexiones de diferentes teólogos, teólogas, que se inclinan a pensar que la otra persona podría ser María, la esposa de Cleofás, que aparece en la escritura, que era seguidora de Jesús, que acompañó a Jesús en la cruz, que fue de las mujeres, está nombrada y fueron a ungir el cuerpo y se encontraron el sepulcro vacío y recibieron el anuncio de que Jesús estaba vivo. Entonces, pues se inclinan a pensar que pudieron ser ellos, ya sea que ella regresaba con Cleofás para convencerlo de que Jesús estaba vivo, ya sea que como nadie le creyó, también se decepcionó y dijo, vámonos de aquí, porque el huir de la comunidad es un signo de desesperanza. O ya sea que, bueno, era un momento de salir, ¿no? De procesar lo vivido. Sea como sea, otros dicen que al no tener nombre, nos invita a ser nosotros ese discípulo que camina y que se deja acompañar por Jesús. En lo personal, a mí me encanta pensar que son hombre y mujer y encontré varias piezas artísticas que les quiero compartir. La primera es de una hermana en un monasterio benedictino en el Monte de los Olivos. Las otras son de este Maximino Cerezo Barredo, el que ilustra las agendas latinoamericanas. Y son las distintas escenas, ¿no? Jesús en el camino y luego en la mesa cuando lo reconocen. Aquí también reconociéndolo al partir el pan, en la otra también, ¿no? Tenían los ojos como si estuvieran vendados, pero luego ya lo reconocen. Y bueno, aquí hay otros, ¿no? Más allá de tener la exactitud de saber quién fue, lo importante es que eran dos personas en camino y vamos a hacer camino con ellos. Entonces, vamos a hacer este recorrido hablando de saberes. Este saber acompañar, porque estamos queriendo reflexionar y ver desde este fundamento en Jesús, pues cómo hacer este camino. Y vamos a hablar de 7 saberes. El saber preparar, iniciar, dialogar, confrontar, discernir, celebrar, recuperar, sistematizar y finalizar. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada uno. Y estamos entendiendo saber como este aprendizaje entre acompañante y acompañado o acompañada, como este proceso que se va gestando juntos. Entonces, el primer saber, que también esto yo les invito a que cada uno se pueda ir pues revisando, reconociendo si en tu proceso de acompañar vas viviendo estos saberes, si sí, si no, en fin. El saber preparar es el preparar el espacio y el tiempo para encontrarse con el acompañado y escucharle. Es acercarse, hacer camino juntos, pero al ritmo del acompañado. El resucitado busca su lugar como compañero de camino. Entonces aquí una actitud clave es la prudencia, saber el momento en el que empezar este camino. Y entonces viene el saber iniciar. Ya preparaste el terreno, pues ¿cómo empiezas? Hay que acercarse para escuchar con inteligencia y realizar preguntas precisas y eficaces. Preguntas que llevan a la interiorización y a tomar conciencia. Y entonces vemos que el resucitado inicia el acompañamiento con una pregunta sencilla, ingenua, pero es un preguntononón, que incluso, pues sí, les llama la atención a los acompañados. Una vez que se ha hecho esa pregunta, se abre el diálogo. Hay que saber dialogar. Hay que encarnar la palabra en la realidad de los compañeros de camino y no presumir de erudición. El resucitado permite que sus compañeros de camino cuenten su historia, la historia personal, como cada uno la vive, la siente, como ellos están pues experimentando esa situación. Él no interviene, no interpreta, no opina, no juzga, no aconseja, solo escucha. Qué importante es dejar que el otro narre su historia, su momento, su modo de vivirlo. Y luego entonces sí viene el saber confrontar y discernir.
Aquí es necesario tener una lucidez crítica para poder recontar la misma historia, pero desde la clave no considerada. El resucitado abre las posibilidades y les ayuda a entender esa misma historia desde otra perspectiva. Convierte la desesperanza en esperanza. Y viene el saber celebrar. Es muy importante en el acompañamiento recuperar la dimensión festiva. El resucitado sabe que la celebración es el espacio en el cual hay relaciones más, ganar, ganar, donde ambas partes son testigos de la resurrección, de la acción de Dios. Y es un momento para compartir, para agradecer, para orar y alabar. Sería importante decir, en mi acompañamiento tengo momentos de celebración. Celebramos algún logro, algún reto superado, alguna toma de conciencia. Es parte del proceso y del modo de Jesús. Y entonces sí viene el saber recuperar y sistematizar, recuperar la historia, lo que ha pasado, hacerla consciente. Para esto ayuda mucho redactar los relatos, recuperar las narrativas y entender cómo esa historia, la propia historia, se hace un relato de Dios, un relato de salvación en el cual Dios mismo actúa. Y el último saber, pues también hay que saber finalizar. Es necesario que desaparezca el acompañante para que el otro pueda surgir y asumir nuevamente su vida. No crear dependencias, sino establecer relaciones igualitarias y dejar el corazón encendido y resucitado. Es necesario, como les decía, que el acompañante desaparezca para que el acompañado crezca. Entonces vamos a ver rápidamente este proceso en el texto bíblico. Sabemos que esto está en Lucas 24, del 13 al 36. Y aquí vamos a poder ir identificando esos saberes, ¿no? El texto inicia con la situación de los discípulos. Están desesperanzados, decepcionados, frustrados, todo se volvió un caos, con miedo, encerrados y salen de la comunidad. Ese es un signo de desesperanza, huir de la comunidad. Pero entonces Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos, lo que decíamos, a su ritmo. Pero ellos estaban cegados, no podían reconocerlo. Ahí es cuando él tienen ojos y no ven. Vemos en los distintos relatos que nadie reconocía a Jesús resucitado. No sé si realmente cambió su cara o qué pasó, pero a veces nos pasa que la tristeza o la desilusión pues no te deja ver con claridad. Y entonces viene lo que deseamos, ¿no? El saber iniciar. Jesús les pregunta, ¿de qué vienen conversando? Y algo han de haber sentido con ese caminante desconocido que sí le contestaron, porque podrían haber dicho, pues, ¿qué te importa? O caminar más rápido y pues ese qué raro que venga a preguntarnos. Sin embargo, bueno, pues es también el abrirte al encuentro de otros, ¿no? Y el de qué vienen conversando, pues de qué será. Y por eso la pregunta que ellos le hacen, ¿eres el único que no se entera de lo que ha pasado? Pero si esto es noticia por todos lados. Sin embargo, bueno, le cuentan, ¿no? Nosotros esperábamos dejar que narren su propia historia, su relato, qué pasó en su corazón, qué se apagó, qué decepción tuvieron. Y entonces después de escucharlos y dejar que el otro narre, viene Jesús. Jesús les dijo y les dice otra manera de ver esa misma historia. Lo que decíamos, ¿no? Es una clave que no había sido considerada. Cuando llegan ya a la comunidad, al lugar donde iban, él hace ademán de irse porque nos deja en libertad. No, no impone, no obliga. Y sin embargo, ellos sintieron algo que hicieron esta petición. Quédate con nosotros. Es una petición hermosa que ojalá todos y todas digamos, Señor, quédate. Todavía no entiendo nada, pero tu presencia hace algo en mí que me genera esperanza. Y él entró a quedarse. Jesús, claro que si lo invitamos, que entra. Y luego viene lo que sabemos, al partir el pan, se les abrieron los ojos, lo reconocieron, viene la celebración, pero también viene el saber finalizar, desaparece. Una vez que saben quién es, ya no está. Pero ¿cuál es la actitud de los discípulos, de los caminantes de Maús? Se levantan y deshacen el camino andado, pero con otra actitud, con otro ritmo, con otra mirada.
Vuelven a la comunidad, signo de esperanza, regresar y anuncian que está vivo. Y ahí Jesús se les presenta nuevamente ya con todos y les da la paz. Entonces vemos que es un modo de acompañar muy humano, muy cercano, muy respetuoso, tratando a la persona como algo sagrado. Y entonces doy paso a lo siguiente. ¿Cuál es la pedagogía de Jesús? En este modo de ser y de acompañar vamos a ver 5 rasgos. Es una pedagogía fundamentada en la persona. Jesús reafirma el valor absoluto de la persona, para él es lo más sagrado, y especialmente los más empobrecidos, buscando que tengan la realización de una vida en plenitud. Y aquí es donde ni las tradiciones, ni las instituciones, ni la ley debe absolutizarse. La persona primero. Aquí también podemos ir viendo, bueno, en nosotros, en nuestro acompañamiento, ¿qué ponemos primero? No, pues a tal hora tienes que llegar a rezar porque si no, ya muy mal. O, bueno, pues es que hoy la persona estaba en esta situación. Una pedagogía, una educación como práctica de libertad. Jesús llama continuamente a conquistar la libertad, nos propone la necesidad de conversión y nos invita a liberarnos de y liberarnos para. ¿Para qué? Pues para salvar al hermano o a la hermana. El reino es un proyecto de liberación y se va percibiendo por gestos y relaciones. Algo que todos sabemos es que la pedagogía de Jesús es contextualizada, es con diversidad pedagógica, porque él va cambiando sus estrategias didácticas y pedagógicas según la persona, el momento vital, el lugar, la situación, y es muy creativa. Entonces, tercer rasgo de la pedagogía de Jesús, es una pedagogía de la praxis. Jesús educa por y para la práctica, y sus obras van dando testimonio. Él evangeliza mediante una acción transformadora que genera reino. Y es una praxis que implica un contacto real y vital con el sufrimiento humano. Está codo a codo con las personas, en solidaridad, en compasión. Es una praxis del amor y la misericordia. Entonces, una pedagogía que sea puro concepto, pues no es la de Jesús. Y la de Jesús es una pedagogía del camino. Esto de ver la vida como un camino es una metáfora que se suele utilizar. Y es importante, pues, saber dónde estamos, que hoy nos podríamos responder, bueno, ¿cuál es mi situación y mi contexto hoy? ¿A dónde queremos ir? Porque necesitamos tener algo que nos impulse, un horizonte, una meta, una utopía, que aunque tal vez nunca logremos llegar, nos permite seguir en camino. ¿Y qué necesito para ponerme en marcha? ¿No? El esfuerzo, la voluntad, la perseverancia. Entonces, el punto de partida en esta pedagogía es la propia realidad, la vida, la historia. O sea, lo que decíamos, Jesús se encarna y es uno de tantos. Camina entre otros, está cerca, se involucra, conoce y desde ahí ayuda. O sea, comió, bebió, fue a fiestas, lloró, se cansó, atendió enfermos. Fue una humanidad en plenitud. Y finalmente, la pedagogía de Jesús, como lo vimos ya en el relato de Maús, es una pedagogía de la pregunta y diálogo. Hacer preguntas es una herramienta muy poderosa para lograr una pedagogía transformadora, porque estimula un pensamiento fructífero, hacer pensar. Una pregunta, como vimos, inicia una conversación, un diálogo y va generando una discusión más amplia y profunda. Recordemos los primeritos que siguieron a Jesús cuando Juan les dice, allá va, y van estos dos jovencitos atrás de él, así como vamos a ver quién será, ¿no? Y cuando Jesús voltea y los ve, les dice, ¿qué buscan? O sea, los recibe con una pregunta. ¿Y ellos qué le contestan? ¿Dónde vives? Y no es que quisieran su dirección en Nazaret, no, era un pretexto para poder seguir platicando. Y luego Jesús, ¿qué les dice? Vengan a ver. Ellos fueron y se quedaron. Entonces, la pregunta es un disparador muy importante para generar un diálogo, para ir más hondo, promueve la creatividad, ayuda a descubrir nuevos senderos y maneras de ver la vida. Entonces, pues tenemos estos
5 rasgos de la pedagogía de Jesús. Y entonces podemos dar un paso más. Ok, entonces, ¿cuáles son las actitudes vitales de un acompañante? Si el fundamento teológico es un Jesús que se encarna y se hace humanidad, un Jesús que vive su magisterio acompañando, que ya vimos los saberes, que ya vimos el tipo de pedagogía. Bueno, la identidad del acompañante es alguien que no se reconoce como el que más sabe, sino alguien que ayuda a que los otros sean más persona, a despertar lo mejor de la otra persona y animar a comenzar procesos. Entonces, ¿qué actitudes vitales vemos en Jesús y estamos invitados a tener y desarrollar y cuidar? Ser una persona rica en experiencia, la experiencia de haber sido y ser acompañado, y una experiencia asimilada en la propia historia. Ser una persona auténtica, o sea, la autenticidad arrastra, pero auténtica existencialmente, una autenticidad que se expresa en esa apertura a Dios y a la vida. Una persona abierta al espíritu, con una confianza absoluta y una espera paciente. Y una persona de síntesis, que ha tomado su vida en sus manos, que se conoce en profundidad, se acepta como es, está reconciliado consigo mismo, sin dependencias, y se sabe y vive amado por Dios. Se mueve desde Jesús y su espíritu. Entonces, estas son actitudes vitales para poder hacer camino con otros. ¿Qué actitudes descubrimos en Jesús que debe tener un acompañante? Aquí son algunas de lo que hemos ido hablando, o ustedes piensen en algún relato de encuentro con hombres, con mujeres, donde encontramos que Jesús encuentra a las personas donde ellas están. Se trata de salir al encuentro, ir al camino. Por eso hablamos de una teología que acompaña la vida desde la vida. Es compasivo, nunca condena, habla con autoridad sin imponer, abre preguntas y refuerza respuestas de fe. Y esta me encanta. Es escandalosamente inclusivo. O sea, ¿qué onda con que permite que las sigan mujeres, que los niños se acerquen, que toca a los enfermos? O sea, yo no sé si estamos dispuestos a ser escandalosamente inclusivos, pero es un rasgo importante en una teología que quiere acompañar al estilo de Jesús. También es importante saber poner límites como acompañantes y cuidarse a sí mismo. Tratar con cada uno de una manera individual, personal, afirmar el valor de la persona, no manipular, utilizar un lenguaje entendible, común, de a pie, que la gente comprenda, valorar la motivación, preferir el diálogo, no minimizar los costos del discipulado, o sea, no bajar la exigencia, dar a las personas lo que necesitan, no siempre lo que piden. ¿Se acuerdan del ejercicio de activación? ¿Qué necesidades yo quería satisfacer y mi acompañante no, me dio otra cosa? Bueno, pues es que a veces lo que piden no es lo que necesitan, entonces también ahí tenemos que estar muy atentos. Invita al compromiso, deja en libertad para aceptar o rechazar la ayuda y sobre todo se da. Es una entrega a la persona. Y entonces ya para ir cerrando este bloque, este texto del Evangelii Gaudium del Papa Francisco me parece precioso y dice, la iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Los agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La iglesia tendrá que iniciar en este arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Es una síntesis de lo que hemos estado hablando. La persona como central, sagrada, la historia del otro es tierra sagrada y nosotros como teólogos, teólogas, acompañantes de la vida, pues tenemos que acercarnos, contemplar, conmovernos, escuchar y tener esta actitud reverente.
Entonces, a modo de síntesis, podemos deducir, porque a veces se confunde, que acompañar no es una terapia psicológica, para eso hay terapias psicológicas de los psicólogos especializados. No es un encuentro de amistad, ay, somos súper amigos y cómo te quiero. No es tener respuesta a todo. Podemos ser vulnerables y decir eso, no lo sé, voy a investigarlo, no tengo idea. No es hacerse cargo de la suerte del otro y entonces ahora yo resuelvo tu vida. No es predicar, ponerse de modelo, aconsejar, dirigir, juzgar, investigar, agradar, dar sermones. Eso no es acompañar, por lo menos no al modo de Jesús y de lo que queremos nosotros hacer. Pero entonces, ¿qué sí es acompañar? Pues acompañar sí es ayudar a buscar, descubrir, reconocer, escuchar, responder, celebrar cómo Dios se manifiesta en la vida, en tu vida, y descubrir esas mociones del espíritu para vivir en fidelidad. El acompañar es un arte, es un carisma, es un ministerio y una responsabilidad histórica. Es un encuentro entre caminantes. Es caminar con otra persona, personas o comunidades en su experiencia de Dios. Nosotros somos mediación. El protagonista es Dios y la persona que está revisando su historia, narrándola y queriendo encontrarle sentido y caminar haciendo experiencia de Dios. Y entonces, aquí terminamos este segundo momento y ahora vamos a, en este presente, vamos a hablar de la mística del acompañamiento. Estamos, ¿se acuerdan? La mesa, el mantel, las raíces etimológicas, en el fundamento y la pedagogía de Jesús sería el plato, en los cubiertos, pero para el banquete, pues hay como ingredientes secretos, como sazones así importantes. Y como decía Marco al inicio, ¿no? Estamos queriendo hacer una teología en modo sinodal. Entonces, ¿cuál sería esa mística? ¿Qué rasgos la caracterizarían? Me parece importante hablar de eso. De cuál es esa espiritualidad de la sinodalidad a la que estamos llamados y que además coincide, y lo van a ver, vamos a estar escuchando tal vez lo mismo en distintos momentos y maneras, pero esto también nos reafirma. Lo primero es que te invito a que tú, desde tu lugar, con tu micrófono cerrado, y yo con el micrófono abierto, leamos pues esta oración, esta petición que es preciosa y que de verdad la hagamos como un momento de petición a Dios, que es el caminante por excelencia. Enséñame a caminar con otras y otros, Dios de amor. Enséñame a caminar con otras y otros. Enséñame a reconocer el don que las y los demás son para mí. Enséñame a no pensarme mejor. Enséñame la suavidad del corazón, que me ayuda a resonar con mis hermanas y hermanos. Enséñame a escuchar a todas y todos, pero sobre todo los susurros de dolor de todas y todos los excluidos e invisibles. Enséñame a pedir ayuda cuando soy yo la que se siente invisible. Enséñame a convertir mi mirada para que sepa percibir los movimientos frágiles de la vida que brota en las cenizas. Marco, ¿me puedes confirmar que están viendo eso en pantalla, por favor? Ok. Le estamos pidiendo a Dios que nos enseñe a hacer este camino con otras y otros, sabiendo que Él es el caminante por excelencia. Y como una breve contextualización, ¿qué entendemos por espíritu? Pues ese aliento vital, esa fuente de vida que nos hace existir. Entonces la espiritualidad pues sería este principio dador de vida para el ser humano, un modo de relación de lo más hondo de uno mismo con la fuente de vida que es Dios. Y la espiritualidad es una habilidad social, porque vivir es convivir. Y si estamos hablando de relaciones,
Es algo que nos conecta con los demás y con el Dios que habita en los demás. También es algo que nos da motivación, ideales, pasiones, una raíz que mueve la propia vida y sus relaciones principales y va definiendo el modo de vida de las personas. Es también la inspiración de la actividad de una persona o de una comunidad. Tiene tal espiritualidad, ¿no? Nos lleva a hacernos cargo de la realidad. Entonces, me encanta esta manera de entender la espiritualidad de un sujeto o de un colectivo. Es una forma de ser y de relacionarse con la totalidad de la realidad, con lo que tiene de trascendente, pero con lo que tiene de histórica, porque a veces mandamos lo sagrado y lo espiritual, quién sabe a dónde. Y conectándolo con sinodalidad, toda esta invitación que impulsó tanto el Papa Francisco y que estamos en el camino, pues es un estilo peculiar que caracteriza la vida y misión de la Iglesia, que define a la comunidad eclesial en sus relaciones, su modo de relacionarse hacia adentro y hacia afuera. Y volvemos al acompañar, un modo de caminar juntos, sinodalidad, para hacernos cargo del mundo, espiritualidad. Entonces vamos a ver 5 rasgos de esta mística, de esta espiritualidad sinodal que abraza la vulnerabilidad, que parte de reconocer nuestra humanidad frágil. Y son 5 rasgos: la escucha, el diálogo, el discernimiento, el cuidado y la resistencia paciente. Vamos a ver cada uno brevemente. La escucha es algo decisivo. Ya vimos también en el modo, en la pedagogía de Jesús, en el proceso, pues sin la escucha no hay camino sinodal. La escucha es una misión y es una de las necesidades mayores que tenemos como seres humanos. Pero hay que vaciarnos para que esa escucha no sea eco de nuestra propia voz, sino para dar espacio a que entre la palabra del otro, con minúscula y con mayúscula. Y cuando una escucha es auténtica, viene precedida del silencio. Hay que hacer espacio para que pueda entrar la palabra. Entonces implica disposición, esperanza y humildad. Y esto es algo precioso y que puede marcar el tipo de teología y de acompañamiento que nosotros hacemos o queremos hacer. Se trata de una escucha vulnerable y eso nos sitúa desde abajo porque reconocemos en el otro a alguien de quien yo puedo aprender, que somos iguales. Desde cerca, esta proximidad, este dejarme tocar por otra realidad más allá de la mía. Y desde dentro, desde el corazón, con hondura, que implica acoger la verdad del otro desde lo esencial y dejarme afectar con misericordia. Cuando escucho vulnerablemente, lo que el otro me revela me afecta. Y a eso estamos llamados. El diálogo. También es necesario ser sujetos capaces de palabra. No solo escuchar y recibir, sino también hablar y aportar una palabra. Nosotros como teólogos y teólogas es uno de los desafíos que yo les voy a mencionar más adelante, que creo que es una urgencia de nuestro tiempo. El diálogo implica hacernos cargo de la realidad caminando juntos, implica hablar y pensar entre dos o más, asumir el riesgo de estar juntos y dejarse afectar, el dar una palabra que brote de la interioridad y nazca de esa escucha previa, atenta, y busca co-crear una narrativa diversa a la de las personas que dialogan. Aquí vamos viendo este método de las conversaciones del espíritu, cómo se trata de ir creando algo juntos. Ya no es lo que tú dijiste o lo que yo dije, sino lo que juntos vamos creando. Y precisamente el icono en el diálogo es Emmaus, que ya nos acercamos a él. Un diálogo en camino, una acogida profunda del otro o de la otra, un lugar teológico, porque el resucitado se hace presencia en el camino, en la vida. Es un lugar teológico la realidad. Es algo que crea un nuevo espacio, una mirada y un proyecto común, implica inclusión y es reparador. Cuando es un diálogo de este tipo, devuelve identidad, cambia la mirada. Lo que veíamos en los saberes
de Jesús, del diálogo de Maús, ¿no? El saber contar la historia con una clave que no había sido considerada, el aportar y ver con nuevos ojos. Y entonces viene el discernimiento. La escucha más el diálogo deben abrirse al espíritu. Un discernimiento comunitario, porque todos somos invitados a discernir con otros y con el otro con mayúscula. Esto implica poner todo de nuestra parte, pero también dejarnos iluminar y que Él haga todo de su parte. Es una guía en el camino sinodal para atrevernos a nuevas rutas. Es que por aquí se ha hecho siempre. Muy bien. ¿Y si ahora nos vamos por acá? ¿Y si ahora cambiamos el horario de la actividad? ¿Y si ahora hacemos la entrevista en otro lado? ¿Y si ahora nuevas rutas, novedad, explicar de otra manera, nueva mirada, apertura a la diversidad, incorporar lo diferente? Y esto es precioso, abrazar los relatos de las minorías, no solo los dominantes. Lo veíamos en Emaús. Imagínense qué minoría, dos caminantes ahí perdidos de Jerusalén a Emaús huyendo. Pero Jesús permite que narren, escucha su relato y lo abraza con amor. Entonces, esto te permite también discernir de otra manera. Y pasamos al cuidado, un rasgo también muy necesario y actual. Es una forma específica de hacernos cargo de la realidad. Y el cuidado implica, ya lo veíamos en las actitudes del acompañante, cuidado de nosotros mismos, de nuestra relación con Dios. Hay que cuidar ese espacio sagrado entre Dios y cada uno. Cuidado de los vínculos con otros, ese tejido social, y el cuidado de la tierra, o sea, nuestra casa común que estamos destruyendo. Y aquí hay tres rasgos del cuidado que me parecen preciosos. Un cuidado que implica ternura. Cuando hay ternura, es una relación de cuidado que genera confianza y sostiene vínculos. Piensa en alguien que te haya cuidado en un momento de tu vida y lo que eso generó en ti. Pero también implica una custodia, custodiar, preocuparse unos de otros. Ser custodios también de la tierra, protegerla, reconocerla valiosa. Que cada espacio sea un hogar común para todos. Custodiar la creación y reparar. La reparación es cuidar lo vulnerado y repararlo. Es tener una atención amorosa a los oprimidos. Es restablecer relaciones rotas. Es posibilitar la reconciliación. Aquí de cada uno podríamos hacer toda una jornada teológica, porque son caminos que se van abriendo y que cada uno puede ir diciendo, pues hoy yo estoy llamado a reparar, a estar ahí, o a custodiar, o a la ternura. Y finalmente, la resistencia paciente. Hay que resistir. Esto es algo que hoy se habla mucho en torno a la esperanza y que yo lo he oído en distintas miradas, geopolítica, teológica. Ha sido muy interesante. El común denominador es resistir, pero es un tipo de resistencia ¿cómo? Bueno, esta espiritualidad llena de esperanza implica la paciencia, la permanencia, implica mantener este fuego encendido, una pasión sostenida, esa zarza que arde sin consumirse. Es una resistencia activa que supone plantar cara a la adversidad y una resistencia con la alegría de la esperanza, con humildad y generosidad. Vamos a hablar de esto en los desafíos. Y también se puede ver como una paciencia resistente, pero finalmente nos llama a también saber esperar y permanecer. Entonces, pues estos 5 rasgos, así como examen gráfico, la escucha, el diálogo, discernimiento, el cuidado que implica ternura, custodia y reparación, y el cuidado de la tierra y la paciencia resistente o resistencia paciente. Es un reto que vale la pena vivir. Y podríamos resumir que entonces esta mística de una teología que acompaña implica esta espiritualidad sinodal, que desde la escucha, el diálogo y el discernimiento se hace cargo de la realidad, cuidándola, y resiste en este empeño, sin dejar de caminar con otros, con los distintos, avanzando pacientemente en sostenida resistencia,
co-construyendo comunión vulnerable pero resistente, porque es abrazada por todos y por todas. Es otro modo de hacer camino con otros, de acompañar. Y aquí una última síntesis gráfica. La escucha, el diálogo, el discernimiento con esa brújula, el cuidado, que incluye el cuidado de nuestra casa común, y esa resistencia. Un atleta tiene que perseverar y resistir y aguantar, implica esfuerzo físico, pero cuando hay un para qué, vale la pena y se logra. Entonces, con esto cerramos el tercer momento, esta mística del acompañamiento, porque si no hacemos las cosas con mística, si no tiene un sentido más allá, pues se queda como en el aire. Y vamos a entrar al último momento. Vamos ahora al futuro, porque lo que a mí me pedían es, bueno, hablar de los fundamentos, pero los desafíos, o sea, qué horizontes tenemos, qué desafíos, y eso pues también es todo un tema, y bueno, pues vamos a acercarnos a él. Déjenme abrirlo, parece que sí está queriendo compartir. En lo que lo abro, ya saben, ir haciendo un momento de síntesis de esto de la mística del acompañamiento. Ok, entramos al último momento. ¿Sí ven el horizontes, desafíos y mediaciones? Muy bien. Bueno, esto es, pues sí, todo un tema. Yo creo que lo primero que les invitaría y que yo me hago estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué teología? ¿Qué teología hago o quiero hacer? ¿En dónde o desde dónde? ¿Con quiénes y para quiénes? Porque estamos hablando de hacer una teología situada, contextualizada, y bueno, pues lo primero que tenemos que es definirnos, ¿no? Creo que la actitud esencial es mantener viva la esperanza y lo que se ha ido diciendo, una teología que acompañe la vida ahí donde sucede la vida, estar, escuchar, dar una palabra, compartir y hacer camino juntos. Y en esto, y es algo que yo les voy a compartir, una experiencia que estoy viviendo, pues el arte es una mediación muy potente. La música, el canto, las danzas, la pintura, la escritura, todo esto que implica nuestros sentidos, nuestro cuerpo, somos cuerpo, es una mediación muy potente para acompañar y para hacer teología. Y por eso quiero empezar con un canto, porque creo que nuestro horizonte principal tiene que ser elegir la paz. Es una canción de un grupo, un performance artístico que se llama Yen Verde, no sé si lo conozcan. Está formado por 20 mujeres consagradas focolares de 20 países, increíble, y que, bueno, pues a través de la música ellas evangelizan, ellas acompañan, ellas se pronuncian y dan una palabra. Entonces te invito a que entremos a este último momento de los horizontes con este canto y en tu corazón realmente haciendo una elección y una opción por la paz. Pensando en qué desafíos tenemos en la teología actualmente y en esta teología de querer hacer camino y acompañar. Pues creo que un desafío es esto que impulsó tanto el Papa Francisco, una teología en salida, que huele a pueblo, a camino, que es contextual, sinodal, inculturada, que acompaña a la humanidad en todos sus procesos con paciencia y misericordia. Y a la vez una teología hoy, pero que también sea para mañana. Lo que hemos estado diciendo, esto es ir haciendo síntesis, ¿no? Una teología que parte del corazón, potencia la sensibilidad, es creativa, se encarna desde la realidad y la vida. Desde dentro, vimos lo de desde abajo, desde dentro, con los sentidos como Jesús, escucha, comunica y crea comunidad. Ahora un desafío grandísimo que también daría para todo un tema de jornadas es la inteligencia artificial. Creo que necesitamos utilizarla unida a la inteligencia humana, ver el impacto ético y espiritual que tiene, proponer límites para su uso responsable, que respete la dignidad humana, la privacidad, implica discernimiento.
Está ayudando muchísimo, incluso a nivel teológico, para los archivos, para búsquedas, pero también hay situaciones que están generando polémica, ¿no? Me parece que fue en Suiza hace poco que era como con inteligencia artificial, un confesionario, ¿no? Entonces, hay situaciones donde está esta reflexión, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde el límite no va a poder suplir nunca la presencia humana? Es una ayuda. Es todo un desafío que tenemos para analizar. Y relacionado con esto, otro desafío es nuestra presencia en el ciberespacio. Entender el ciberespacio como un territorio de misión. Algunos se preguntan, ¿puede el mundo digital ser lugar de la experiencia de Dios y nutrir la fe? Yo estoy convencida que sí. Y aquí estamos precisamente queriendo hacer eso, nutrir la fe, hacer experiencia de Dios, y estamos a través de una plataforma digital. Y en ese ciberespacio es donde tenemos que anunciar la buena nueva, comunicar el mensaje de Jesús, fomentar la interacción, y también tenemos que ser más profesionales. Hay que estudiar marketing, hay que saber las nuevas estrategias de comunicación, conocer las plataformas, las redes sociales, todo lo de la ciberteología que es muy reciente, pero que va teniendo avances. Y hay grupos, por ejemplo, hubo un sínodo digital simultáneo al sínodo que se llevó en Roma. Nosotros participamos desde el CIEST. Hay un grupo que se llama La Iglesia Te Escucha, que pues convoca a misioneros digitales. Por ejemplo, en México ya nos estamos reuniendo cada 2 meses con los obispos para que también entren a esto. Es un gran desafío nuestra presencia ahí y descubrir que es un territorio de misión y que ahí estamos llamados aquí a dar una palabra de esperanza y acompañar. Entonces, bueno, encuentro estos cuatro como muy actuales y como desafíos pastorales como iglesia y en nuestros territorios, pues tenemos que pasar de una pastoral de respuestas a una pastoral de preguntas. El Papa Francisco decía, nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. A veces estamos bien felices respondiendo cosas que nadie nos ha preguntado. Mejor sostener las preguntas, escuchar, ya hemos dicho en los otros momentos, ¿no? Una pastoral ya no centrada en contenidos, sino en personas. Dijimos que el rasgo de la pedagogía de Jesús es que está centrada en la persona. Entonces, si nosotros nos expresamos desde nuestra persona, eso va generando otro tipo de vínculo y hace otro tipo de comunidad. Una pastoral de testimonios, no de transmisión, no aquí está el programa, el proyecto, sino cómo ha sido tu experiencia de encuentro con Dios, cómo te ha transformado. Eso genera, por supuesto, que otro modo de experiencia. Una pastoral de proximidad, ya lo vimos también, hay que estar cerca, dentro, prójimos. Una pastoral no de ideas, sino de narración, también ya lo estuvimos diciendo. Dejar que los otros cuenten su historia, su relato. Y en esto las redes sociales ofrecen oportunidades buenísimas. Y entonces el poder transmitir experiencias personales, locales, globales y una pastoral que esté atenta a la interioridad y a la interactividad. Son también desafíos para nosotros como agentes de pastoral. Y finalmente yo encuentro que un desafío es todo lo internacional, intercongregacional, interinstitucional, intercultural, intergeneracional, todo lo que implique tejer redes y en modo sinodal. Y el que yo descubro como urgente, actual y me conmueve mucho y me aplasta el corazón, es que nuestra teología, si quiere ser al estilo de Jesús, tiene que acompañar el conflicto. No podemos rehuir el conflicto. Y solo por mencionar algunos conflictos que hoy están sucediendo, la migración, los desaparecidos, las deportaciones, la violencia, las guerras, tenemos que estar ahí, hacernos presentes, defender la dignidad de todos los seres humanos, acompañar sus búsquedas, sus luchas, pronunciar nuestra voz y nuestra palabra de esperanza, una teología que habla, que expresa. Aquí les pongo como ejemplo, están convocando para el 24 de junio en Washington un espacio de oración y testimonio público, la vida religiosa femenina, y se llama así, Sisters Speak Out.
Las hermanas hablan y están invitando a que si tú en tu lugar quieres hacer algo, te mandan material. O sea, me encantó porque es decir, una iglesia que está presente donde la vida se está jugando y dando una palabra, pues que convierte la desesperanza en esperanza, no ingenuamente, pero simplemente el estar, nuestra presencia ahí es un signo. Y creo que ese es un gran desafío porque a veces somos los grandes ausentes. Así que, bueno, ya paso para terminar e irnos a pequeños grupos, pues me pedían que compartiera mi experiencia. Estamos hablando de una pastoral de experiencias, de historias. Bueno, pues actualmente yo qué y a quiénes acompaño. Mucho tiempo estuve en pastoral vocacional, hacía así acompañamiento de entrevistas a jóvenes y demás. Hoy coordino el CIES, este centro de espiritualidad, y me toca acompañar procesos de formación en identidad carismática, en espiritualidad, en nuestras obras educativas en México y en otros países. Y pues a quienes va dirigido, acompaño a papás y a mamás, a docentes, a administrativos, personal de mantenimiento y a veces también alumnos, adolescentes y jóvenes, pero en este momento menos. También acompaño otros espacios intercongregacionales. He estado con jesuitas, los del Espíritu Santo, el Verbo Encarnado. Voy a empezar a dar clases la Intercirm, que es de Religiosos de México. Pero también estoy en espacios de creación de reflexión teológica y eso me está encantando. Ser acompañada, estoy aprendiendo y acompañar porque es en equipo sinodal, internacional, y también he acompañado encuentros más de tipo académicos, como el Iberoamericano en Colombia de ETI o la Cátedra de ETI que acaba de ser en Ávila, pero sobre todo estoy acompañando momentos de la vida y eso me fascina. Un cierre de curso, un agradecimiento, una despedida y acompañando a migrantes. Em, Estuve yendo más sistemáticamente el año pasado, ahora fui en Semana Santa y es otro modo pues de acompañar a personas en situaciones muy difíciles y que es toda una bendición. Y lo que también me pidieron que les compartiera es que una mediación que yo estoy utilizando y que cada vez descubro más potente y me encanta son las danzas circulares sagradas. Haciendo brevemente un recordar que la danza es una mediación para acceder a lo divino, a nuestro centro interior, es un espacio sagrado que nos conecta con la espiritualidad. Sasha Waltz, que es una coreógrafa, dice que la danza es una de las formas de expresión humana más antigua y directa. A través de la presencia física, el movimiento y la capacidad de hacer tangibles las dimensiones del espacio y el tiempo, la danza toca los niveles más profundos de la existencia humana. Deja una huella en el cuerpo y esa huella es muy importante porque permanece. Las danzas circulares sagradas empezaron con Bernard Bossien en los años 70, un teólogo, coreógrafo, danzarín alemán, y la comunidad de Escocia se consideran el padre y la madre de las danzas circulares sagradas. Él quería rescatar las danzas tradicionales que se estaban perdiendo en algunas comunidades por allá y finalmente se ha convertido en un movimiento mundial de humanidad que busca la paz, totalmente inclusivo, un modelo de sinodalidad. Hay danzas tradicionales, folclóricas, de meditación, de integración. Entonces, en mi ministerio actualmente yo acompaño a través de las danzas. Es un modo sinodal que crea comunidad y que convoca a una humanidad que busca la paz. Les voy a compartir un video chiquitito, pero pues para quienes no hayan tenido la experiencia, ubicar un poco cómo es. Se acomoda en círculo, nos tomamos de las manos, eso es súper potente, porque yo crezco al conectarme con otros. Hay un centro, ahí hay una foto. Yo normalmente pongo una vela encendida representando a Jesús resucitado, unas flores, alguna imagen. Y en la vida tenemos que tener una referencia, un centro. Eso permite mantener la ronda. Si son muchos, pues se hacen varios círculos. Puede ser desde bailando tú hasta el número que sea. Yo he hecho en un congreso con papás, éramos 200, creo que fueron 6 círculos. Y es una experiencia impresionante.
Un modo de orar, y algunos de los efectos son esta conexión profunda, contención emocional, sanación, energetizan, te llevan a vivir el presente, te dan sentido de pertenencia, son inclusivas, sinergia, es súper potente y es un modo de acompañar diferente, que crea un vínculo especial y que no se necesita decir nada más que unirte al fluir de la comunidad. En lo personal, a mí me ha enriquecido muchísimo y bueno, por eso también se los comparto como mediación. Y ahora sí, aunque el tiempo va pasando rápido, pero es muy importante para mí pasarles ahora la estafeta a ustedes. Los van a enviar a pequeñas comunidades de 4, por favor, y allí pues les pido esto, que elijan a un secretario y a alguien que luego sea el representante para compartir. Y las preguntas son, ¿qué desafíos para la teología consideras más urgentes en tu entorno y contexto actual? ¿Qué mediaciones utilizas o reconoces presentes en tu contexto en el acompañamiento con mirada amplia, ¿no? A personas, grupos, dinámicas, procesos. ¿Y qué invitación fuerte se queda resonando en ustedes después de este espacio de reflexión en torno a la teología del acompañamiento? ¿Cómo la pueden hacer realidad? Cuando regresemos, solo van a tener 1 minuto cada pequeña comunidad para responder la pregunta 3. Pero les agradecemos que compartan por escrito, ya sea en el chat o enviar después un archivo o hacer llegar con una foto o algo, las preguntas 1 y 2. Entonces, ahorita es un momento tratar de decantar todo lo que han escuchado con mucha paciencia y se los agradezco, pero ya llegar como un aterrizaje. Bueno, entonces desafíos, mediaciones y sobre todo invitación. ¿Qué emoción nos está pues invitando a vivir el espíritu? Me van a ayudar a hacer los equipos, las pequeñas comunidades y van a tener 15 minutos para este compartir. Gracias. Porque quiero compartirles a modo de pistas para caminantes. Esto no es un cierre, es una apertura. Estamos en el primer día, estamos empezando a calentar motores, pero este Byung-Chul Han es un filósofo y teólogo católico surcoreano que tiene una reflexión muy interesante y yo creo que nos puede dar pistas y va relacionado a lo que han dicho, ¿no? Él nos invita a reaprender a habitar el mundo desde la lentitud, la hospitalidad, el silencio, a cultivar el arte de la espera, del secreto, del cuidado. Dice, ahora todo está tan expuesto que hay que recuperar esto de un pedacito privadito, ¿verdad? Redescubrir lo sagrado en lo cotidiano, proteger los espacios interiores donde aún puede brotar el sentido. Nos invita a recuperar dimensiones humanas olvidadas como el rito, la contemplación, la espera, la fragilidad. Frente a la velocidad propone pausa, frente al ruido silencio, frente al rendimiento gratuidad. No nos dice qué hacer, sino cómo mirar. Y en ese mirar, quizás podamos descubrir qué otra forma de vida menos agotada, menos vigilada, menos ruidosa, aún es posible. Otra economía del alma, mirar hacia adentro, recuperar el deseo, volver al misterio. Y para cerrar, pues quiero cerrar con este mensaje de Berta Cáceres, una hondureña defensora del medio ambiente que fue asesinada
por defender y cuidar la tierra, los ríos. Y ella recibió un premio un poco antes de ser asesinada y dijo esto: despertemos, despertemos humanidad, construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza. Creo que hoy hacer una teología del acompañamiento es ser despertadores de conciencias, recuperar humanidad e ir juntos con esperanza por la vida. Muchísimas gracias. Bueno, mandamos los aplausos virtuales. Muchísimas gracias, querida Norma. Mira toda la gente aplaudiendo. Muy bien. Me encanta que se junten a la dinámica. Me parece espectacular. Gracias por acompañarme en este aplauso a Norma. Norma, muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, no hemos tenido el chance de hacer preguntas y de hacer algún comentario, pero si alguien quiere hacerlos, por favor, no deje de enviarlas. Puede ser al correo de Kike, a mi correo. Bueno, ahí nos podemos poner en contacto para nosotros hacerles llegar, si hay alguna pregunta, se las hacemos llegar a Norma, o Norma, si quieres dejar tu correo, también up to you. Sí. Muchísimas gracias a quienes han estado aquí, quienes nos han acompañado hasta este momento. Solo para hacer conciencia, a propósito de despertar conciencia, este es el primer día. Mañana nos encontraremos de nuevo y luego el miércoles de nuevo, perdón, el jueves, para seguir compartiendo, indagando y profundizando en este tema tan apasionante que es la teología del acompañamiento. Norma, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has puesto aquí, por tus intuiciones que ahora son también nuestras y que, bueno, también las haremos parte de nuestra vida. Gracias también por el cuidado con el que has hecho esto y cualquier cosa que nos quieras compartir para enviárselas a las personas que estuvieron presentes, lo vamos a agradecer también. Le paso ahora la palabra a Quique, que va a ser la despedida formal, oficial, y además tiene una invitación para todos y todas. Quique, adelante. Y primero agradecerles, estamos muy contentos de que hayan aceptado esta propuesta de formación de nuestra jornada, lo hemos hecho con mucho cariño y ya eso se materializa hoy, así que con esa misma alegría los queremos recibir mañana. Mañana el tema va a ser relacionado al acompañamiento en el escenario de la pastoral universitaria, concretamente el padre Andrés Hernández, él es jesuita y él es el director de la pastoral universitaria de la Universidad Pontificia Javeriana, así que tiene una experiencia muy bonita, además de que él surge, su vocación como jesuita surge también de ese espacio. Él va a estar compartiendo su experiencia, pero también cómo acompañar a los jóvenes, así que saldrá lo digital y vendrán otros elementos que hemos hablado hoy. Nada, desearles que descansen bien y que mañana las y los recibimos con las manos abiertas y el corazón lleno para seguir haciendo comunidad a través de este tema del acompañamiento.